Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Para ti que te encanta verte bien, que valoras la comodidad en tus pies, tengo el mejor regalo para demostrar lo especial que eres. Calzado Rómulo les desea un feliz día del amor y amistad, el verdadero bienestar para sus pies. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio, como generalmente los martes ocurre, por Norberto Tascón Posada, por Sebastián Acosta y tenemos la presencia de nuestro querido amigo Benur Lozada. Benur Lozada ha sido ante todo un hombre de radio y ha sido un promotor artístico en la región desde hace unos 40 años. Él ha estado presente en el auge de la música romántica, de la música bailable, de las principales orquestas y solistas, no solo colombianos, sino algunos latinoamericanos que han hecho presencia en la ciudad de Cali, en sus ferias y en diversos eventos artísticos. Es un melómano consumado y un orientador musical ante todo. Por eso hoy hemos decidido hacer un programa amable en torno a la música y a la música latinoamericana, y en el eje de la música latinoamericana queremos aprovechar la presencia de Benur para hablar del bolero. El próximo fin de semana va a haber un evento aquí en la ciudad de Cali sobre el bolero, una audición musical, y sobre los 100 años de Pérez Prado. Entonces, aprovechando esta circunstancia, le hemos pedido a él que acepte nuestra invitación para que nos cuente y para que conversemos con él sobre este magnífico ritmo latinoamericano que seguramente, por lo menos los mayores, todos bailamos o gozamos en una serenata musical cualquiera tarde o noche de nuestros días. Benur, el bolero, esa pieza musical, esa melodía, ese ritmo, ¿dónde tiene su origen? Entiendo que nació en Cuba, pero ¿de dónde viene antes de Cuba? Muy buenos días a todos los oyentes. Doctor Tejada, gracias por la invitación. Bueno, el bolero ya sobrepasa los 130 años, un poquito más. Nace en el año 1886, una creación de un músico santiaguero de nombre Pepe Sánchez. Tiene su influencia desde luego en las cosas que llegaban de España a Cuba. Inicialmente pues fueron dos guitarritas y solo la voz del trovador. El primer bolero del cual se tiene historia se llama Tristezas. Es una composición de Pepe Sánchez y algunos de los integrantes que estaban con él. ¿Ese bolero usted lo tiene en su colección? Sí, aquí estamos en este momento, podemos observar alguna de la partitura y podemos escuchar una versión
es muy difícil que se encuentre la versión de aquella época, porque no habían estudios de grabación. Correcto. 1886. Pero esta es una de las versiones más antiguas de un dueto mexicano que se llama Ábrego y Picasso, y data por ahí del año 1908 o algo así, que es una versión antiquísima. Se llama Tristezas. Tristezas me dan tus penas, mujer. Profundo dolor no dudes de mí. ¿Le pedimos al productor que nos ponga un pedacito? Claro que sí. Por favor, el productor nos pone un poquito de esta música. Qué pesar me dan tus penas, mujer, profundo dolor, que dudes de mí, no hay prueba de amor que dejen creer cuánto sufro y padezco por ti. La suerte está aquí. Ya. El bolero va evolucionando, y a propósito del evento de este fin de semana, como es dedicado a la mujer, la presencia de la mujer siempre como compositor. Porque este es el mes del romanticismo. Sí, como compositora, como intérprete, como inspiradora. Entonces, ahí es importante en el proceso del bolero destacar el aporte de una señora de nombre María Teresa Vera. María Teresa Vera era, digamos, si cabe el término, una músico culta. Ella podía escribir una partitura, a diferencia de aquellas personas que empezaron a hacer el bolero. Entonces María Teresa Vera, ya cuando existen los estudios de grabación, empieza a hacer temas como Falsaria y una composición que se llama 20 años. No confundir con 20 años menos de Álvaro Farfán, que es el tema nuestro. 20 años. María Teresa apoya muchísimo, aporta muchísimo a la estructura del bolero. Y una cosa interesante, en aquel momento en que estaba muy incipiente la industria de la grabación sonora, a Cuba van un par de sastres paisas. Colombianos. Un par de sastres paisas, Pelón y Marín, Pelón, Santa Marta y Marín, y dejan grabados en Cuba una cantidad de bambucos, entre ellos, por ejemplo, El Enterrador, famosa canción, y María Teresa tomó muchas de esas composiciones de estos señores y muchos de los ritmos que llegaron y los llevó al bolero. Cuando uno analiza la obra de María Teresa, encuentra mucho allí esas raíces de bambuco. Ahora, ese bolero llega por la cercanía a Yucatán, a México, y hoy por hoy a ningún mexicano le diga a usted que el bambuco no es de allá, porque para muchos mexicanos el bambuco es de original. Yucatán. Así es la cosa. Sí, porque Venga, a ellos les llegó esa influencia hace muchísimos años. Benur, una pregunta. Yo alguna vez escuché a un señor europeo que llegó y veníamos en el carro y sonaba música, boleros, y él exclamó: a ustedes los latinos, ¿por qué les gusta tanto la música triste? Yo no le supe responder. ¿Usted me puede ayudar a entender esa afirmación? ¿Qué tanto de verdad tiene o qué comparación tiene con Asia o con Europa, etcétera? Bueno, yo creo que él generalizó y tal vez desconocía que en la música nuestra autóctona, en todos los países, hay una presencia triétnica siempre. Lo que nos llegó del África en la percusión, lo que nos llegó de España con las cuerdas, por ejemplo, en ese caso, que la guitarra es árabe y toda esa cosa, pero llegaron las cuerdas, y lo que llegaba de Europa, y lo que anexaron nuestros indígenas, los instrumentos, algunos de percusión y otros de viento. Pero cuando uno analiza toda la música nuestra, regularmente hay una música alegre. Tanto en Sudamérica, en Centroamérica, como en el Caribe. Con esa presencia triétnica hay una música alegre. Ahora, desde luego, el sentimiento está allí, y el sentimiento se tiene que expresar de esa manera, y es con la música que él llamó triste. Pero hay boleros que son, un poquitico más adelante podemos hablar, por ejemplo, que en 1928 Miguel Matamoros fusiona el bolero con el son, tan antiguo como el bolero, tal vez más el son. Fusiona el bolero con el son. Al hacer la parte final del bolero un poco más rítmica, eso lo lleva a los salones de baile.
Y estamos hablando de O sea, 1928. el bolero originalmente no se bailaba. No, porque venía de una influencia española, de la misma contradanza, digamos, contradanza. europea en algunas cosas, y además tenía mucha influencia de un ritmo que se llamaba la bolera de España, que era, pues para hacer la explicación aquí, musicalmente había que tocar esa música y no la tenemos en este momento. Ya. Pero Matamoros funciona el bolero con el son en 1928 y lo lleva a los salones de baile y lo convierte en un ritmo bailable. Hay bolero para ir a un baile de salón que se puede ejecutar en un baile de salón y hay especialistas en bailar ese tipo de bolero. Doctor Tesoro. Logro entender que el bolero en Perú arranca como más una expresión en la que los juglares y muchos de los artistas interpretaban este tipo de melodías para halagar a el mundo de los enamorados. Aún hoy se dice que una buena serenata tiene que estar acompañado de aquellos boleros que toquen el alma y el corazón de los homenajeados. Podríamos decir que en el bolero se concentra el arte de enamorar. Pues es que para enamorar hay muchas formas, porque también no podemos ignorar, por ejemplo, la poesía. O sea, nuestros antiguos escribían unas obras fabulosas. Ahora, muchas de esas obras fueron llevadas a la música en el bolero. Y cuando uno analiza las letras de aquellas composiciones, realmente eran poemas. Entonces siempre va a estar allí presente el sentimiento del o desamor o de amor, porque hay poemas lindísimos. Ahora, en la música, por ejemplo, usted escucha una canción de un compositor, tal vez uno de los olvidados de Puerto Rico, que se llama Benito de Jesús. La gente conoce ese tema aquí por Olimpo Cárdenas, se llama Nuestro Juramento. Pero cuando usted analiza lo que hay allí, es una poesía hermosa. O la historia de cada bolero tiene una historia. Y cuando usted, por ejemplo, el bolero Nosotros, que la gente recuerda mucho, Pedro Junco, uno analiza la letra de Pedro Junco y lo que estaba escribiendo Pedro Junco en ese momento era despidiéndose de su novia. Dice, nosotros, él constantemente le dice, tenemos que separarnos, no me preguntes más. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba sufriendo de una neumonía y no había en ese momento la cura para eso. Así en la el momento en que él escribe, y cuando él está escribiendo el bolero es despidiéndose de la novia. Debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, pero él no le quiere decir estoy desahuciado prácticamente. Entonces, y son muchísimos los ejemplos de todas las historias de bolero. Hay un bolero reciente que Celia Cruz graba que se llama Te Busco, que la gente normalmente lo está escuchando porque es uno tal vez de los últimos boleros. Y la historia es muy linda. Una pareja de esposos se fue a la India y pasó por una congregación religiosa, estas cosas multitudinarias que hacen en la India, y en medio de esa multitud se perdió la señora, se extravió la señora. Entonces él empieza a buscarla, posible, pasó el evento, va la policía, va a los hospitales, a toda parte, y nunca apareció la señora, jamás apareció, nunca se volvió a saber de ella. Él le cuenta esa historia a un amigo de Víctor Víctor, el compositor. Víctor Víctor es el compositor de La Mesita de Noche y el hombre que le puso frac a la bachata antes de que Juan Luis Guerra. Víctor Víctor se inspira, escribe la historia, luego se la entrega a Isidro Infante, Isidro hace el arreglo y él a Celia Cruz, y hacen aquella versión de Te Busco por la distancia y toda la letra que la gente conoce. Y realmente es hermoso, porque si uno analiza la letra que dice, por ahí de pronto tenemos, ahí está Te Busco de Celia. Escuchemos un poquito. Escuchemos un poquito de Te Busco, Jonier, por favor. ¿No puede? Bueno, continuemos. Bueno, entonces, la letra es muy hermosa y cada bolero que usted analiza también tiene un motivo especial. Las historias de los boleros es sorprendente cuando usted se da cuenta de las cosas, cómo se hicieron esos boleros, por qué lo inspiraron realmente.
Así siempre va a estar allí presente ese sentimiento latino. Benur, permítame que aquí tenemos a un joven, ¿tiene 25 años? Sí. 25 años. O sea, y el bolero tiene 150 años. No, 131. Bueno, 131, o sea, tenía más de 100 años el bolero cuando nació este muchachito. Y entonces yo lo invitaba al programa y me decía, pero es que yo de bolero sé muy poquito. Yo le decía, precisamente para que aprenda un poquito, vaya, tenga la oportunidad de preguntarle a Benur. No, me parece muy interesante porque es que hay canciones que se vuelven a hacer con otros artistas y con ritmos diferentes. Entonces nosotros, por ejemplo, hay una versión de Joaquín Sabina y Chabela Vargas. Y entonces, ahora que usted, digamos, habla de que es un bolero, de que tiene, digamos, su historia. Claro, yo soy asiduo escucha de Joaquín Sabina. Entonces, con nosotros me recordó eso. Entonces también quisiera como explorar más qué boleros o qué grandes composiciones han sido, digamos, reencauchadas, se puede decir así, por otros artistas que uno pues, llega más fácil eso, más rápido. En este momento hay muchos cantantes y muchas cantantes, por ejemplo, en México las cantantes actuales están tomando los boleros del ayer, Dos Gardenias de Isolina Carrillo. En el caso nuestro también, recuérdate que constantemente están grabando, Juan Carlos Coronel, Charly Sá, muchos de los cantantes nuestros toman boleros y los graban, porque en verdad el mensaje, la letra de aquella época era una cosa, eran verdaderos poemas. Cuando usted oye una vención, Sin ti de Los Panchos, es un verdadero poema. Un tema que escribió un locutor colombiano, Ernesto Hoffman, que vivía en Nueva York, y que la gente recuerda mucho ahora que el doctor hablaba de la serenata, se llama Cosas como tú. Es una cosa maravillosa, realmente. Ahora, a mí particularmente, pues, le dijo cosa a algo, ¿no? Pero en ese momento, pues, vale la figura, Cosas como tú, y muchas, y cuando uno empieza a analizar todo este proceso. Ahora, recordemos que en la idiosincrasia nuestra está el bolero presente siempre, porque el bolero ha venido evolucionó, digamos, sale de Cuba a Puerto Rico, y en Puerto Rico encuentra un formato de las dos guitarras con otros instrumentos de percusión menor y una trompeta con sordina, lo que le da un sabor melancólico único. Dentro de nuestro Cali viejo, la gente recuerda, por ejemplo, por allá en los años 40, 50 y un poquito menos, por ejemplo, en el barrio obrero en Cali y en muchos barrios era una costumbre el día domingo, la gente lavaba la casa, con manguera lavaba la casa, y usted pasaba un domingo por la mañana en esos barrios, ¿y qué escuchaba? Esa música, Cuarteto Victoria, grupo, el Mayarí, Marcano, todos esos boleros marcaron realmente la idiosincrasia de la gente caleña. Yo creo que de pronto, si Johnny nos ayuda, creo que es el número 7, el clip número 7, donde está un poquito esa música de los cuartetos y lo que significó en aquel momento para la idiosincrasia, no solo del caleño, sino de toda esa generación. Don Benur, usted que es como una especie de libro abierto en la historia del bolero, tengo la preocupación, regularmente el bolero es interpretado, como bien usted lo dice, extrayéndolo de la poesía y tiene como la base esencial allí, pero regularmente nosotros encontrábamos que el bolero es interpretado por tríos, por duetos, inclusive por solistas. ¿Cuándo se fusiona eso para que las orquestas lo carguen en sus repertorios con esa condición tan importante de verlo acompañado por una instrumentación supremamente importante que lo hace como más señorial? Es que va evolucionando. De aquellas dos guitarritas iniciales va evolucionando. También evoluciona como los conjuntos, por ejemplo. Después de este formato de los cuartetos fue apareciendo el bolero que era interpretado por los conjuntos, ya septetos. Después las orquestas fueron anexando mucho más instrumentación y es el furor de las famosas Big Band, ¿no? o las bandas gigantes en Cuba.
Y cuando llega, el bolero llega a México, gracias a, no, la gente recuerda mucho a Lara, pero antes de Lara hay que hablar de Guti Cárdenas, porque Guti Cárdenas va a Nueva York a grabar, y Guti Cárdenas es alumno de Cindo Garay, que era compañero de Pepe Sánchez. Luego Agustín Lara reconoce la importancia de Guti Cárdenas, y en México se desarrolla una forma de bolero impresionante, que tiene difusión en el mundo latinoamericano gracias a las películas. El cine mexicano ayudó muchísimo a que se conocieran muchos boleros, y de allá salieron unos intérpretes únicos. Ahora, viene luego, por ejemplo, una parte en la que el formato de los tríos, toda la gente cree que por ser Los Panchos, mexicano, dos de los integrantes originales, el formato de trío nace en México. No, nace en Nueva York realmente. Los Panchos nacen en Nueva York, en 1944. Navarro y Gil querían buscar una voz que se acoplara perfecto a algunos tonos agudos, y entonces estaban buscando una mujer para eso, pero no la encontraron. Encontraron esas voces muy agudas en puertorriqueños como Johnny Albino o como Hernando Avilés, y allí ellos, para acoplar eso, el señor el Güero Gil buscó quitarle unos trastes a la guitarra, entonces le recortó el diapasón, digamos, para que pudiese llegar más fácil y los tonos fueran más agudos. Eso es lo que se llama el requinto. Cuando usted habla de tríos, pues habla de requintos. Bueno, venga, Benur, es que comienza uno a hacer un recorrido muy interesante, pero yo le quiero poner un poquitico de contraste al tema. Hasta ahora estamos mirando eso que podríamos llamar la evolución natural del bolero como música en Latinoamérica, pero conectémonos con dos facetas que entiendo yo también están íntimamente ligadas. La primera, el bolero es parte, o mejor, su auge está muy de la mano con un periodo de aislamiento de América Latina del resto del mundo a partir de las entreguerras, la Primera y la Segunda Guerra. Es decir, entre los años 1900 y 1950 hubo un gran auge del bolero en América, que coincide con las dictaduras en América, en México, en Brasil, en Argentina, etcétera, y coincide con el aislamiento de América con el resto de países. Eso uno. Dos, el bolero, si uno lo escucha y uno no es latinoamericano, uno dice, qué música tan bonita, qué expresividad del amor, pero hasta dónde el bolero también está unido a ese machismo consuetudinario de América Latina. Ayúdenos a entenderlo. ¿Es el bolero o es el tango o es la ranchera mexicana, o en cómo es esa diferencia que hay que marcar? Pero allí está marcada, digamos, la identidad latinoamericana en todos esos ritmos, en todos los ritmos. Pero yo hasta afirmar que el bolero fue machista, de pronto no, porque mire, hay compositoras que han hecho temas hermosos. Tal vez uno de los boleros más lindos se llama Mucho Corazón, que la gente reconoce por Benny Moré, sí, que originalmente lo graban Benny Moré y Lalo Montaner como dueto fantasma, y es una composición de una mexicana, se llama María Elena Valdelamar, y cuando usted escucha esa canción realmente, entonces ¿a qué machismo podemos contar allí? O por ejemplo, hay muchos temas que hizo Toña la Negra, composiciones en algunos casos de Lara, de Mujer a Mujer. Hay muchos temas de las cantantes cubanas, las cantantes puertorriqueñas, Carmen Delia Dipiní, y las compositoras. Ahora, no sé, por ejemplo, que me parece en algunos casos, Consuelito Velázquez hizo Bésame Mucho cuando era una niña. Cuando Consuelo Velázquez compuso Bésame Mucho, no le había dado un beso a un hombre jamás. Tenía 16 años y no le había dado un beso a un hombre jamás. Y entonces, si uno empieza a mirar, me parece que en algunos casos las letras de tangos y las letras de rancheras sí puede haber algo de machismo, pero en el bolero
tiene que haberlo porque desde luego hay muchas inspiraciones, pero no tanto, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Doctor Tasco. Estaba aquí abstrayéndome cuando está uno hablando de boleros, automáticamente siempre está relacionando el tema romántico, halagar las parejas, etc. Pero lógicamente hay un contrasentido con otros ritmos y lo saco del bolero, de pronto la pregunta es indiscreta. Pero para el medio en que nosotros nos levantamos, el caso del mismo México, terminamos viendo que el bolero como medio romántico es desplazado por esa música que encierra la nostalgia y que casi que cuenta a manera de nostalgia los pasajes de las parejas también que lastimosamente viven hechos no románticos, pero sí contrarios a eso que era el bolero. Hablo de la música huasca comúnmente llamada. Entonces comienza uno a ver a estos nuevos intérpretes casi que en contradicción de lo que era esa música romántica, y no cree don Benhur que esos ritmos que por decir casi son exóticos comienzan a desbalancear el sentimiento que se tiene por esa música del bolero, la música romántica. Lo que pasa es que los compositores, los intérpretes, los músicos reflejan en todas sus obras las vivencias. En aquel momento había un sentimiento, digamos, más puro, digamos, ¿sí? En aquel momento. Aunque también, pues el desamor tenía que estar presente. Y en las canciones se hablaba mucho de desamor y de situaciones de la vida, en los boleros se hablaba. Ahora, esto de la música que nosotros acá llamamos, para entenderlo como si fuera la música huasca, usted se refería a México, ¿no? México, por muchos años, pues su música vernácula comprende muchas cosas diferentes que tal vez nosotros acá solo hemos conocido una parte. Digamos, la gente relaciona la música carrilera nuestra mucho con lo de México, y sí tiene que ver con eso, porque en el viejo ferrocarril de Antioquia, cuando existían los discos los verdaderos, los discos acetato realmente, es que hay una diferencia entre el acetato y el vinilo. Entonces, en el acetato, en los discos de 78 que se tocaban en las vitrolas, en el viejo ferrocarril de Antioquia venían comerciantes que traían esos discos de México, y es ahí como nos empiezan a llegar como el dueto América, o tipo de música como las jilguerillas. Pero sí, también en aquel momento había una música que se estaba produciendo en México que no nos llegaba porque no la entendíamos, porque no la íbamos a entender. Y usted habla de los cantos de la revolución de los hermanos Aizar en México y las pone en Colombia y la gente no entiende qué es eso. Entonces la que nos llegó fue ese tipo de música. ¿Por qué? Porque se adoptaba allí al sentimiento de aquel momento que le podía estar pasando a cualquiera, que lo dejó la novia o lo dejó la esposa o al revés. Entonces, nosotros esa música la condicionamos a esa región de Colombia que fue el gran Antioquia, pues, y luego se ha venido evolucionando. ¿Con qué? Con lo que los muchachos sienten ahora. Los compositores de ahora, entonces hablan de otras situaciones, pero no todos, porque hay un señor, por ejemplo, Osvaldo Franco, usted escucha Me bebí tu recuerdo, allí no hay ninguna agresividad, digamos, él está contando una experiencia, pero no hay la agresividad que de pronto se escucha en otros compositores que para llegar de pronto utilizan alguna vulgaridad o algo más fuerte, ¿no? Ahora, de aquella época también se acondicionaron pues algunas cosas a la música popular, digamos, que nosotros podemos llamar la música popular, que comprende la huasca y la carrilera. Y ese nombre de carrilera precisamente porque venía por la línea del tren. Claro. Me parece pues interesante este recorrido. Es una pregunta que no sé si pueda parecer un poco, digamos, ingenua. ¿El bolero se sigue produciendo en el siglo XXI? Claro,
Seguimos nuevas haciendo, composiciones. claro, usted escucha a la señora Sariñar, a Jimena Sariñar en México, Lila Downs, en España están haciendo boleros y sigue el bolero. En festival, aquí en Colombia, por ejemplo, hay festival de bolero en Caicedonia, festival de bolero en Riohacha. Ahora nosotros tenemos este cuarto festival que se va a hacer el próximo sábado aquí en Cali, se llama Baila Bolero, porque está más orientado hacia los bailarines de bolero. Desde luego hay cantantes esta vez se va a hacer una puesta en escena. Es una historia contada, narrada, con actores y los bailarines y los grupos de baile. Sí, claro, va en música en vivo, van cantantes, van haciéndolo en música. Vamos haciendo, es como un musical, como se dice un musical. O sea, se va actores van narrando una situación y un cantante va interpretando ese tema y tenemos los bailadores. Y con nuevas canciones o con las clásicas. Pues aquí lo que se ha tomado es letras de algunas canciones ya de algún tiempo, pero también hay las composiciones nuevas. ¿Dónde va a ser Este evento es en el Teatrino de Swing Latino, en la carrera 31 entre octava y novena, barrio El Cedro. El Teatrino de Swing Latino de Luis Eduardo Hernández el Mulato, y es el sábado, y allí vamos a tener más de 60, yo creo que más, artistas en escena, porque tenemos los grupos de varias de las escuelas de baile de Cali, van y bailan un bolero. Bueno, y usted que... El sábado 9. Benur, y usted que está a diario, que esta es su actividad, ¿cuál es la respuesta de la juventud? ¿Cómo hay presencia de jóvenes? Por ejemplo, cuando uno en Cali va a un sitio como La Matraca, allá uno ve mucho adulto y mucho mayor, pero también ve jóvenes bailando tango y bailando milonga. Y le llama a uno la atención que muchachos de la edad de Sebastián estén allá con sus parejas haciendo ese tipo de presentación. ¿Con el bolero pasa lo mismo? Edgar y Yolanda, los reyes del bolero y el son, que son los organizadores del evento del cuarto festival Baila Bolero, tienen su escuela, donde la gente va a aprender a bailar bolero. La mayoría de gente que llega es gente joven. Ahora, no nos olvidemos, con el bolero se conquistaba. En el Cali del ayer, si usted no sabía bailar bolero, no había nada allí, porque era la manera de llegarle a la niña. Cuando usted iba de pronto a un baile, a una discoteca, un baile de una casa, una discoteca y sonaba un bolero, usted ya le había puesto el ojo allí y había que saber bailar bolero. Ahora, la realidad es que muchos de esta generación es fruto de un bolero. Así es la cosa. Claro, es fruto de un bolero. Eso usted resultó clarividente, pues, Benur. No, la realidad es esa. Era la manera de enamorar. Entonces sí hay juventud. Claro, sí hay juventud. Claro. ¿Nunca enamoró con un bolero? Y los jóvenes, ahora, quieren conocer y aprender más de ese bolero, porque también quieren llegarle a la niña. No solo con los ritmos de ahora, sino quieren llegarle y decirle lo que verdaderamente tienen en el corazoncito. En el corazoncito no tienen pum pum ahí. Me atrevo a hacerle este interrogante porque pareciese, y en el recordatorio de la persona, de muchos de los melómanos y demás, se dice, es que el bolero ha venido siendo desplazado. Pero repensando esas frases, versus a lo que usted acaba de decirnos, van a hacer una apuesta musical, van a colocar en escena no solamente el conjunto que lo va a interpretar, sino que van a tener unos bailarines, pero también van a tener una persona que, como usted cuenta la historia de una composición musical, que es en el fondo lo que hace unos programas acá José Alberto nos explicaba, alguien que vino de la biblioteca departamental con la apuesta, oiga, mire, lea. Es como el autor de un libro hace que quien lo lea conozca como el entorno en el que se hizo el libro. Acá esa apuesta que ustedes van a hacer es como visibilizar el entorno en el que nace esa música que es tan especial y que, por más joven que uno sea, de alguna manera cuando inicia la etapa de adolescencia lo transporta a la necesidad de enamorarse. ¿No sería eso necesario para que no se dé esa especie de hipótesis
que el bolero ha sido desplazado por otros ritmos musicales, más como el desconocimiento de la gente del por qué, de dónde y cuál es la fuente de donde vienen esas interpretaciones? En la evolución de la música tienen que estar presentes todas esas cosas. Digamos, el bolero tiene su furor hasta tal vez el 60, un poquito, cuando aparece el concepto de la balada para los enamorados. Correcto. Digamos una generación... ¿La balada digamos, es como una evolución del bolero? Sí, se puede considerar una evolución del bolero realmente. Pues había que analizar también muchas circunstancias. Lo que estaba pasando en aquel momento es el furor de las grandes voces, es decir, sí, de lo que se llamó la canción, ¿sí? La canción norteamericana, entonces como Sinatra y todas estas cosas que se hacían. Pero allí estaba siempre en esas tanto en las letras de las baladas como en las letras de los boleros, está presente ese sentimiento, el amor siempre. Entonces, me parece que el amor estará presente siempre. Desde luego tiene que recibir esas composiciones la influencia del momento. Si ya de pronto nosotros con las baladas, pues los muchachos, digamos, a la generación nuestra nos tocó enamorar un poquito con las baladas, y la verdad es que quienes están en este momento en el 6º piso o de pronto en el 5º, pues realmente se criaron escuchando baladas. La generación anterior se crió escuchando boleros. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de historia de radio en Cali. En Cali particularmente y en gran parte del Valle del Cauca, porque la emisora se escuchaba hasta gran parte del DAR, existió una emisora que se llamaba Radio Reloj, que era de don Eduardo Rueda Santos, en Caracol. Una emisora que ponía boleros 24 horas y que le enseñó al caleño a escuchar todo tipo de bolero. El bolero orquestado, el bolero de la matancera, porque es que la matancera representa mucho para Cali, el bolero de tríos, los boleros nuestros, porque es que también en Colombia hemos hecho mucho bolero, tuvimos grandes boleristas, y entonces el caleño aprendió a escuchar ahí esos boleros, esa generación. Luego viene el furor de emisoras, por ejemplo, como Radio 1, que era de Todelar, y entonces en Radio 1 lo que se colocaba eran baladas, y esa generación se crió escuchando las baladas, ¿sí? Después, aquí, para hacer un poquito de historia, hay que tener en cuenta, la gente ahorita, por ejemplo, hablamos mucho de la salsa, ¿sí? ¿Y por qué el caleño se reconoce, se identifica con la salsa? Gran parte de eso se debe a un trabajo que se hizo en radio. En 1968, cuando aparece el concepto de la salsa, del guaguancó callejero, la salsa no es un ritmo, la salsa es un movimiento. El guaguancó callejero, digamos, es el ritmo que más se asimila en aquel momento. Aparece en Nueva York en el 68. En Cali, don Lisímaco Paz montó un programa de radio que se llamaba Salsa, Ritmo y Sabor. El primero en animarlo fue Julio de la Rosa Insignares, después de Juan Carlos Izquierdo y luego Edgar Arce. Y eso era en Radio El Sol. ¿Todavía lo mantiene? No, en Radio El Sol. Y Radio El Sol era una emisora que tenía de todo, porque Fernando Franco García hacía su Gaceta Deportiva, Joaquín Marino López hacía Estadio, el Padre Hurtado a las 10:30 hacía su programa de La Voz del Prójimo, Paco Luna hablaba de música, toros y de todo, Guillermina Luca, pero a las 7 de la noche, 6:30 hablaban de salsa. Luego, eso es, en el 73, Caracol monta Radio Tigre, y entonces esa emisora empieza a colocar salsa 24 horas al día. Y hace un trabajo, en aquel momento no hablábamos ni de posicionamiento ni de mercadeo, hablábamos de un trabajo empírico. Ellos, para posicionar la emisora, se fueron a los despachos de los buses urbanos en Cali. Se consiguieron la lista de motoristas con su respectivo apodo y le decían, ponga la emisora porque vamos a nombrar a Carepalo, ponga la emisora porque vamos a nombrar a tal persona. Los compañeros, para burlarse del otro, entonces sintonizaban la emisora porque le iban a nombrar con el apodo. Y todos todos los buses urbanos de Cali escuchando Radio Tigre. Y el bus urbano, usted se montaba, ahí estaba la salsa 24 horas. Esa es una de las razones por las cuales Cali... ¿Eso fue año 68? 73. Porque la emisora Radio Tigre empieza pero ya había empezado, el movimiento empieza mucho antes. Mucho antes, lo de la salsa en Cali empieza, digamos, antes. El concepto como tal nace en el 67, 68. Yo tengo una pregunta.
algún material escrito, un libro, alguna... Porque eso Él tiene que escribirlo. Es muy interesante para condensarlo. Vea, Bueno, vamos a hacer, es bien vamos a hacer interesante. como- Eso que les estamos contando, lo hacemos, por ejemplo, cuando la Secretaría de Turismo llegan algunos turistas, algunos operadores turísticos que vienen a Cali, me invitan y yo hago una charla para los turistas y les contamos toda esta historia, todo esto por lo menos de cómo empezó a llegarnos a nosotros esa música. Sí, aquí tuvimos la oportunidad, aquí en el canal, tuvimos con 48 operadores turísticos de Puerto Rico y les hicimos la charla aquí precisamente en el canal sobre por qué, cómo empieza. A nosotros nos empieza a llegar la música cubana bailable por allá en la radio de onda corta, los bisabuelos nuestros y los abuelos que escuchaban la onda corta, y de Cuba empezaba a llegar Matamoros y Septeto Nacional y todo eso. Y es una cosa bien interesante porque cuando la gente empezó a escuchar el son, nadie le dijo cómo se bailaba. Nadie le dijo, se baila así, se respeta los intercostales, se marca la clave. Nadie. En la evolución luego de la música aparece el concepto de la guaracha. Y la guaracha coincide con el momento en que en Cali la zona de tolerancia la llevan a la calle 19. Eso es historia de un poquito de Cali, de contar por qué. Era aquel Cali de los años 40 y algo, circulaba, era un pequeño pueblo y la galería era un centro. Y alrededor de los pueblos, en las galerías, se van formando los billares, los hoteluchos, los prostíbulos. Entonces, la galería de Calvario, un en ese oficial entonces, de policía que decía, vivía cerca, decía, mírenlo como se me está llenando esto aquí, yo no quiero eso. Yo le voy a decir al alcalde que se lleve esa sinvergüencería de aquí, que la lleve para allá donde está la gentuza, al Obrero, al Sucre. Y le hicieron caso, se llevaron la zona de tolerancia, las casas de Bombillo Rojo, a la calle 19, que es barrio Sucre realmente, porque el barrio Obrero empieza en la 21. Entonces es barrio Sucre. Y allí empezó la guaracha y una generación de bailadores de Cali que iba en busca de las niñas que trabajaban allá, pero también a bailar. ¿Y cuál era la forma de conquistar? Bailando. El que mejor bailaba se llevaba a las mejores muchachas. Y no solo se bailaba la guaracha o el son, se bailaba también el bolero. Había que saber bailar bolero. Y entonces, en aquel momento, después de la guaracha, tampoco nadie nos dijo cómo se bailaba, cómo lo sentían. Posteriormente aparecen otros movimientos musicales como el mambo. Aparece el mambo, ahora que estamos en el centenario del nacimiento de Pérez Prado, mas no en el centenario del mambo, que quede claro. El mambo lo crea en 1938 Orestes López, el hermano de Cachao. Venía del danzón, la gente estaba como aburrida de bailar muy lento el danzón y deciden al final ponerle más ritmo. A eso se le llamó el ritmo nuevo y en algunos casos se le llamó el diablo. Y allá aparece el concepto de mambo. 1938 con Orestes López. Evoluciona cuando Pérez Prado llega a México y se conoce, pero ya Pérez Prado le mete otra cosa. Ya Pérez Prado utiliza la mezcla del jazz a la Kenton, saxofones al unísono, trompetas en agudo todo el tiempo y le mezcla la percusión cubana. Y ese es el mambo que nosotros conocemos. Y todos los temas que conocemos de Lupita, Politécnico, todo eso tiene que ver con lo que en ese momento experimentaba Pérez Prado. Llega a México y le dicen, haga banda sonora de películas, y él empieza a inspirarse en lo que ve. Entonces, pero para llegar a dónde y por qué los caleños bailan así. Benur, usted nos está dando una clase. Y el mambo, perdón doctor, el mambo nos llegó por las películas mexicanas y nosotros creíamos que se bailaba así y tampoco respetamos la clave. Después aparece la pachanga, nadie nos dijo cómo se bailaba la pachanga, no respetamos las claves, coincide con el furor de los bailes de cuota y la inmigración de caleños hacia Nueva York. Después aparece y entonces esos ritmos eran rápidos, pero nadie nos dijo cómo se bailaba, no respetamos la clave. En el baile hay que ir de acuerdo a un instrumento que marca, que son un par de trocitos de madera, ¿sí? Que se marca 1, 2, 3, 4 para marcar allí los pasos. Entonces no lo hacen, ningún caleño lo hace, porque nadie nos enseñó a bailar eso. El boricua, el puertorriqueño, todos respetan la clave, nosotros no. Entonces aparece la pachanga. Después de eso llegó un ritmo que se llamó el bugalú. Ese bugalú venía
los músicos latinos querían el mercado de los morenos norteamericanos. Y cuando salían a tocar un guaguancó, un montuno, el moreno no lo entendía. Entonces empezaron a mezclarle blues y soul. Y eso aparece como una guajira, como I Like It Like That, Micaela, todas esas cosas, pero muy lentas. Cuando llegó aquí, el caleño que venía de bailar rápido dice, no, yo no voy a bailar eso así, acelérelo. Lo acelera, tampoco respetamos la clave. Y ahí entonces luego aparece ya el concepto de la salsa, y ese estilo de bailar es lo que ahora, que viene ahorita el Mundial de Festival Mundial de Salsa, llamamos estilo caleño. Posterior a eso, cuando los muchachos fueron a ver al papá y a la mamá bailar eso, dijeron, no, yo quiero bailar así, pero ya les metieron la acrobacia y se forma el Cali Style, que es lo que nosotros somos ahora orgullosos. Sociología pura. ¿De identidad caleña? Sí, sociología con base en identidad caleña. Pero entonces ahora yo le pregunto, ¿por qué la salsa se aposentó en Cali y no en otra parte del país? ¿O por qué se volvió Cali la capital mundial de la salsa o la salsa con estilo caleño? Y eso le ocurrió, por ejemplo, en Bucaramanga, para que entrara por Venezuela, o por qué no entró por la costa atlántica. A ver, hay varias cosas allí para uno analizar, y eso es bien interesante. Primero, en parte por aquello que estamos contando, de cómo veníamos nosotros bailando y el momento en que llegó la radio y puso eso de moda. Pero hay varias cosas. A la gente de la costa norte la identifica en muchos casos el vallenato. ¿Sí? A la gente de nuestra costa pacífica la identifican sus ritmos, currulao, abosados, toda esta cosa. Pero si usted analiza esta región del valle y uno hace un poquitico de historia, dice, ¿cuál es ese ritmo que identifica nuestra región? ¿Cuál sería? ¿En qué pensarían ustedes? ¿Cuál es el ritmo que identifica la región del Valle del Cauca? Ahí empieza la gente, a ver, ¿qué pensarían ustedes? ¿En cuál ritmo, doctor? No, ¿La salsa? Particularmente es la salsa lo que no, yo me voy un poquitico más atrás, a lo autóctono. La de cuerdas, creería yo. La de cuerdas, creería yo. Un poquito lo que se llamó el bambuco fiestero. El bambuco fiestero. Que el bambuco, recordemos, tiene mucha por la parte de lo que es el Tolima, el Huila, la parte andina, digamos, en esa parte, pero no hay ningún ritmo que diga, este es el del vallecaucano, el autóctono, el que va en la sangre nuestra por años. O sea, no tenemos esa raíz. No tenemos. Pero me atrevo a decir, Benur, que allí influye mucho la parte afrodescendiente. El Valle particularmente es un municipio con una alta población, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Tiene a San Basilio de Palenque, también, africanos. Sí, pero nosotros tenemos una gran influencia del Pacífico, que es una influencia completamente distinta a la del Atlántico. Y es en el Valle, en el fondo, acá en el Valle geográfico, donde se... No, en el fondo, recordemos lo que yo estaba hablando de la triennia, de la formación triennia de nuestros ritmos, de todos. En la costa atlántica también hay esa formación triennia, pero 100%. Lo que trajeron los esclavos negros, lo que trajeron, por ejemplo, cuando la gente habla de ritmos nuestros como la cumbia, en la cumbia, ahí está presente la triennia, los esclavos. Mire, la gente, por ejemplo, no sabe por qué razón la cumbia se baila levantando un pie, levantando un talón, y se arrastra un pie. ¿Por qué? Por las cadenas. Exactamente, porque cuando en las mazmorras de los barcos se estaba bailando, el negro traía un grillete, y entonces tenía que arrastrarlo. ¿Y por qué lleva una vela? Porque la ilustraban con una vela. ¿Y por qué ventea con la pollera? Porque era demasiado el calor, y entonces ella trataba de ayudarle un poquito con la pollera. Entonces la gente, ahí hay una formación triétnica. Claro, la cumbia va evolucionando. Llegan los instrumentos de Europa y los nuestros, porque en algunos casos en la cumbia se metió un instrumento que se llama la gaita, que es una caña con un pico de un ave que forma como la embocadura. Y así, y también en la costa pacífica también hay esa presencia.
Pero en el caso especialmente nuestro, la percusión. Usted estaba entonces explicándonos que no tenemos una raíz hay musical una, exacto. autóctona. Entonces tal vez, ahora, eso pues es muy extenso hablar, pero no hay un ritmo que nos identifique plenamente, que digamos el vallecaucano lo identifica este ritmo. ¿Por qué? Porque recuerden, la parte norte nuestra tiene mucha influencia de la música que venía del viejo Antioquia y del viejo Caldas, ¿sí? Y hay una parte nuestra que tiene demasiada influencia de el torbellino y el bambuco y la guabina de la parte andina. Pero Cali todavía uno, pues, no sé, ojalá pareciera el Cali se apropió de un ritmo extranjero y lo localizó. Lo adoptó, sí, pero ya digamos que esa es una Cali urbana, la que adopta la salsa, realmente. Y la adopta la salsa, pero con todo este antecedente que contamos, desde cuando empezó a llegarnos el son y toda esta evolución de ritmos. Adopta la salsa, que va evolucionando también, porque esto no es solo es que aparecieron los bailarines y que Pardo ya hizo un concurso y que en 1968 vino Richie Ray y que la cosa cambió. No hay tal. Ya veníamos escuchando, cuando el señor Richie Ray vino en 1968, que le dijeron, no, es que esa música suya tiene que acelerarla, es porque ya la veníamos escuchando. Si no, no le hubieran dicho acelérela. Bueno, nos van quedando pocos minutos. Con la Biblia musical que tenemos aquí acompañándonos hoy, Benhur, dos preguntas que tengo que hacerle antes de que se termine el programa. La primera, de acuerdo a su experiencia, la tendencia que usted ve en el medio, ¿qué se espera de la evolución musical, de la evolución del gusto musical de los caleños, de esta zona del país? ¿Usted considera que se va a seguir posicionando la salsa como ese ritmo identitario o existen algunas tendencias nuevas que comienzan a pedir pista? Primera pregunta. Y segundo, los muchachos de hoy día, me quiero devolver al bolero, los muchachos de hoy día, uno los escucha con su música electrónica, con su música de ritmos que nosotros no sabemos identificar, que no conocemos. Si es posible pensar que un muchacho de estos de 16 años, de 18, de 20 años, le logra entrar el gusto musical por el bolero, así sea en otro tipo de arreglos a futuro? Dos preguntas. Las grandes figuras que ellos siguen ahora, americanas, todos estos nombres que tú los debes conocer mejor que nadie, en el fondo hacen música romántica, que puede considerarse casi una línea del bolero, en el fondo. Esos otros temas, o sea, no todos son bailables. Los grandes éxitos que se escuchan ahora, Beyoncé, entonces es música romántica, ¿sí? Ahora, Cali, desde luego, vive un momento, porque ha evolucionado, porque es una ciudad, digamos, multicultural, ¿sí? Ya es una metrópoli, y entonces hay muchas influencias de todo lo que llegó, de la gente que llegó de la costa pacífica, de la gente que ha llegado de otras regiones. Todo eso lo evidencia el que está creciendo en este nuevo Cali, Pero ahí está precisamente el trabajo nuestro. A veces nos quejamos, es que los muchachos no aprendieron, dicen, no, es que nosotros no enseñamos, que es diferente, ¿sí? Nosotros no enseñamos. Eso está bueno. Otra cosa es diferente. No aprendieron, los muchachos no aprendieron, no. Uno tiene que hacer su legado. Entonces, si nosotros no le enseñamos a ellos eso, nunca lo va a aprender. No es que no aprendieron, es que no le enseñamos. Pero hay una gran responsabilidad, y discúlpeme que sea peyorativo, de quienes conocen el historial de la música, porque no la han visibilizado y porque no usaron los medios de comunicación para hacer pedagogía en el tema de la evolución musical. Porque yo me encuentro como con una pared hoy, cuando yo voy a una discoteca o voy a un lugar cualquiera de estos y me encuentro con lo que hoy llaman rap, con lo que hoy llaman ese tipo estridente de la música. Yo diría que no es una evolución de la música vernácula, sino ya diría como el rompimiento de toda norma de lo que deben ser los géneros musicales. Y nos encontramos con eso. Para mí,
yo no le encuentro nada de sabiduría a demeritar la mujer, a demeritar el ser humano, a convertirlo comúnmente como una sinvergüenza, etcétera. En el rapeo hay un talento. Un talento para crear, en el reggaetón, Sí. para hacer rima y para sobre la marcha improvisar. Eso no se puede desconocer. Que él refleje, que él refleje su vivencia es otra cosa y que no está con el concepto nuestro. ¿Por qué? Porque en la idiosincrasia nuestra están otras maneras. Así, si nosotros enamoramos con el bolero, con la balada, entonces no nos parece que esa forma sería la ideal. No, tenemos Sin que llegar a ser vulgares. No, por eso, tenemos que llegar a entenderlo y aceptar porque es lo que él está experimentando. ¿Por qué es lo que él está experimentando? Realmente, si uno no puede en este momento irse en contra de esas nuevas manifestaciones. No, es lo que ellos viven. Es su momento. Y esa es la manera como ellos lo entienden. Entonces, usted me hizo la pregunta, sí. Y es que interesante es que Cali es una nueva ciudad. Entonces estamos recibiendo influencias de toda la gente que llegó de la costa pacífica, del Cauca, de toda esa parte, y eso lo estamos experimentando en la música. El concepto de la salsa choque, por ejemplo. Pero hay una cosa para lo que usted estaba diciendo, ese choque. Fíjense que en el concepto nuestro, en el momento de la salsa, ¿quiénes forman? Hay 150 escuelas de baile en la ciudad de Cali. En este momento, uno de nuestros productos, el producto con el que vendemos a la ciudad es la salsa. Y tenemos 700 bailarines caleños en las compañías del mundo entero que llegaron allí gracias a la salsa. 700 bailarines caleños en compañías del mundo entero. Mire, por ejemplo, hay un grupo, hay dos grupos que tiene el mulato en este momento en Grecia, hacen giras, ¿sí? Hacen giras por hoteles y trabajan 6 meses. Para un muchacho, es que en el fondo esto también tiene que ver con tejido social, sí, doctor. Claro. Porque lo que se busca a través de las escuelas, donde los muchachos están bailando lo que bailaron los padres. Ellos, porque estos muchachos bailan, todos son muy jóvenes, desde muy niños. Y esa es una manera de rescatar jóvenes en situación de vulnerabilidad para que a través del baile logren un proyecto de vida. Y para un joven de algún sector popular de Cali que se va 6 meses a otro país a trabajar y que se va a ganar más o menos el equivalente como a $200 diarios, me parece que es un buen proyecto. No es mucho dinero, pero hombre. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero antes yo quiero comprometerlo a usted públicamente. Usted me ha prometido que nos vamos a sentar a estructurar un programa. ¿Cómo es que se llama el programa? Bueno, podemos hacer Hablemos de Música. No solo hablamos de boleros, sino de... Con Benur hemos venido hablando para hacer aquí en el Canal 2 el programa Hablemos de Música. Hemos hecho las audiciones. Eso, hemos hecho audiciones, pero ahora queremos hacerlo en contenido audiovisual. Es esto mismo, pero con el acompañamiento de la audición, que él vaya explicando quién está allí en la orquesta, cómo se originó la canción, quién fue su compositor, en qué lugar ocurrió, ese tipo de anécdotas que nos van llenando de cultura y que le van dando ese sabor de identidad a la historia musical latinoamericana. Así que, ¿podemos renovar ese compromiso? Vamos a tratar de hacerlo. Bueno, entonces... Todo depende del representante. Ahí tiene un pilón económico. Hombre, no, y además cultural. Además no es solo el bolero, sino todos los ritmos, claro, y los artistas que la gente desconoce realmente, porque eso hace parte de la identidad. Claro. Hace parte de la identidad. Cuando, por ejemplo, hablamos de bolero colombiano, entonces la gente no sabe. Por ejemplo, el primer bolero, un señor que se llama Jorge Áñez, lo graba por allá en Nueva York en los 1920. El primer bolero colombiano se llamó Te Amo. Y tuvimos grandes voces en el bolero. Y tuvimos en muchos géneros. En el Jueves del Samán, que es un programa que tiene la Secretaría de Cultura, particularmente la profesora Carmen González, que es la profesora de expresión, de vocalización, hacemos un jueves al mes, uno al mes, audiciones donde mostramos
los estilos de cada cantante. Por ejemplo, el jueves pasado hicimos uno, Benny Moret, Tito Rodríguez. Entonces la gente va a conocer de eso, de la historia, del pormenor, de por qué, de dónde salió todo eso. Muy bien, hemos estado aquí en compañía. Qué bueno que todas esas apuestas que hace la Secretaría de Cultura no se quedaran allá en los muros de la Secretaría de Cultura, sino que los extrapolaran. Bueno, eso es gratuito, la gente puede asistir. Sí, pero yo no voy donde no sé. Bueno, si yo no conozco los que están haciendo eso, tendré ganas de ir a cualquier cosa de esta, pero no sé dónde está. Bueno, vamos a mirar entonces que por lo menos nosotros ponemos un granito de arena para ir dando a conocer este tipo de iniciativas que desde el gobierno municipal y también desde actores privados como Ben-Hur, Losada, están haciendo. Hemos tenido una hora de historia musical. Hemos tenido una hora de conversación con un historiador de la música latinoamericana, con un sociólogo de la identidad latinoamericana, un musicólogo, que nosotros queremos comprometerlo, ya lo tenemos comprometido en un 90%, nos falta un 10% que se me va a ayudar, para que hagamos un producto que se va a llamar Hablemos de Música, pero con un concepto cultural, identitario, sociológico, histórico, para darle a la gente aquello que nuestro querido colega Jorge Santa Cruz nos dice aquí los viernes que nos acompaña. Nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Ese principio rector es el que queremos mantener. Así que le agradecemos a Ben-Hur Losada y le agradecemos a nuestros dos contertulios e invitados por habernos dado esta hora de remembranza y de reconocimiento de nuestra identidad musical. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Para ti que te encanta verte bien, que valoras la comodidad en tus pies, tengo el mejor regalo para demostrar lo especial que eres. Calzado Rómulo les desea un feliz día del amor y amistad, el verdadero bienestar para sus pies.